Hola, hola. Hoy vamos a hablar del barril criollo, de lo que pasó con el precio del petróleo en el mundo y cómo te afecta a vos, consumidor final. Para esto es importante entender los intereses que se ponen en juego en la discusión y qué es lo que realmente está en disputa, que es nada más ni nada menos que la renta del negocio petrolero, que a su vez va a determinar cuál va a ser el margen de ganancia de la refinación en nuestro país. ¿Estoy hablando en chino? Tranqui, vamos paso a paso. Primero pongamos en contexto la situación. Por el coronavirus cayó la demanda de crudo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si cae el consumo, entonces se usa menos energía, y si se usa menos energía, entonces necesita menos petróleo. Entonces tenemos una caída en la demanda del crudo ante una oferta bastante inelástica, porque convengamos que no es que puedo cerrar el grifo y ya, sino que tengo que gastar bastante plata en tapar pozos que probablemente después de la corona crisis tenga que volver a abrir. Y además tenemos que tener en cuenta que en los yacimientos maduros, una vez que cierro un pozo, puedo estar hasta 2 meses produciendo solo agua hasta que vuelva a haber petróleo. A esto le tenemos que sumar el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia, que básicamente no se ponían de acuerdo para bajar la producción del crudo en el marco de la OPEP. Todo este exceso de oferta llevó el precio al piso, pero al piso mal, nivel subsuelo. O sea, llegamos a valores negativos porque justamente almacenar petróleo crudo cuando nadie lo está comprando tiene un costo bastante alto. Entonces, desde el comienzo de la pandemia, el precio del barril se desplomó. Se llenaron los almacenes de barriles y todo parecía ser un caos. El Brent, que es el precio del petróleo en el Mar del Norte y que se usa como referencia en Europa y en buena parte del mundo, también en la Argentina, pasó de valer $65 a mediados de enero a menos de 20 en abril. Finalmente el acuerdo se consiguió porque con muchos vaivenes y volatilidad el precio está ahora entre 30 y $35 internacionalmente, pero igual sigue siendo la mitad de lo que valía a principio de año. Ahora volvamos a la Argentina, cuyo sector petrolero se encuentra muy regulado. Lo primero que se dijo ante esta caída en el precio internacional del petróleo es que básicamente nos olvidemos de explotar vaca muerta, pero ese será un tema de otro Can Explain. El peligro real en nuestro país era que el sector petrolero se achicara ante este desplome en los precios, porque achicar quiere decir menos empleados, más desempleo, menos recaudación impositiva. Además, normalmente nuestro país consume cerca de 500.000 de barriles de petróleo por día, que es básicamente lo que se produce. Es decir, que bajo circunstancias normales, léase normales como no pandémicas, prácticamente nos autoabastecemos. Y esto es importante porque si bien hoy cayó la demanda de petróleo, si la producción cae en sintonía, esto quiere decir que cuando salgamos de la pandemia vamos a tener que importar el crudo. Y para importar vamos a usar dólares, y bien sabemos que los dólares son escasos en nuestro país. De esta manera, tanto el sector privado como el sector público tenían incentivos, empleo, inversión, autoabastecimiento, para buscar un acuerdo y conseguir un precio que les cerrara a todos. Acá me podrían decir que si dejaban que los precios bajen, que se despidan empleados, que caiga la recaudación y nos olvidemos del autoabastecimiento, iba a bajar el precio del surtidor, y sabemos que el precio del gasoil y de la nafta mueven muchos precios en nuestra economía por los costos de transporte y de energía. Ahora bien, en un país que viene con años muy inflacionarios, es difícil creer que esta inercia iba a permitir que de hecho los precios bajen, y no que esa diferencia se le iba a llevar a algún productor o a algún intermediario de la cadena de retail o supermercadista. Se me ocurre que también lo podemos charlar en un futuro video, pero lo que quiero decir es que es muy discutible creer que de hecho iban a bajar los precios nominalmente en nuestro país, aunque sería discutir algo que no pasó. La prioridad estuvo y está en mantener la actividad del sector petrolero, y de eso no hay dudas. Si no se hubiese decretado un barril criollo, difícilmente hubiesen bajado los precios finales, sino que básicamente las refinerías, esas estaciones de servicio donde vos vas a comprar, se hubiesen quedado con esa diferencia, haciendo una renta extraordinaria con poco impacto en la economía, porque son más bien las productoras las que emplean más personas e invierten más plata. ¿Se entiende más ahora esta pelea por el decreto del barril criollo? A esta decisión hay que sumarle el componente YPF, que es la mayor petrolera del país y tiene una situación de endeudamiento muy complicada. 9.000 millones de dólares complicada. Pero recapitulemos porque abrimos demasiadas puertas. El barril criollo se decretó en $45, que es un precio entre 10 y $15 más que la internacional, justamente para mantener el modelo de negocios, que se mantenga la producción y la recaudación impositiva. ¿Le podemos decir precio sostén? Digámosle precio sostén. Vamos a las preguntas que suelen surgir con respecto al famoso barril sostén. 1. ¿Esto
implica que el Estado subsidia con recursos propios del Tesoro a las petroleras? La respuesta es no. Los que subsidiamos a los productores en todo caso somos los automovilistas particulares y las empresas que compran nafta y gasoil para el agro, para la industria y lo que sea, más caro de lo que podrían hacerlo. Esto en el caso de que realmente hubiesen bajado los precios de surtidor en caso de no contar con el barril criollo. Si no, simplemente estaríamos dándole ese diferencial en vez de dárselo a las productoras, a las refinerías. Pero en ninguno de los dos casos el Estado está subsidiando con recursos propios ese precio del barril. Vamos con la 2. Si no existiera el barril criollo, ¿cuál debería ser el precio del petróleo en la Argentina? A ver, si no existiera la pandemia y el precio del Brent fuese el de hoy, $35, el petróleo que se extrae en Neuquén, donde está Vaca Muerta, sería equivalente a ese precio, $35, menos el descuento de transporte desde Neuquén hasta la terminal de exportación en Bahía Blanca u otro puerto. Vamos a ponerle $2. Entonces, el precio de paridad de exportación rondaría los $32, $33. Pero como hay COVID-19 y la demanda está por el piso, nadie quiere comprar petróleo. Por lo que los productores que quieren exportar aceptan descuentos para poder seguir despachando. Demos un ejemplo de la vida real para que quede claro. Hace poco más de 2 semanas, YPF cerró una exportación a precio Brent menos $10. Serían $25 menos el transporte, quedan $23 por barril. Entonces, con descuentos de pandemia, tenemos un precio de exportación de $23. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque históricamente los refinadores presionan para que el gobierno fije el precio del barril en función de la paridad de exportación, los $23, y los productores busquen que se tome como referencia la paridad de importación, que serían los 35. Decime vos que no vale la pena discutir por $12 por barril. Entonces, como vemos, lo que hay de fondo en todo esto del barril criollo es la pelea entre productoras y refinadoras. Lo que está en juego, en definitiva, es cuál es el margen de refinación que cobran las refinerías para destilar el petróleo y cuál es el precio del petróleo que van a cobrar los productores. Digámoslo fácil y sencillo. Si el precio del barril que se establece es más alto, entonces ganan los productores. Cuando es más bajo, entonces ganan las refinerías. Por eso, en la cocina de discusión del barril criollo, los refinadores querían que el precio del barril fuese de 35 y no de 45 como se terminó fijando, y los productores inicialmente querían que fuese de 50. Las provincias obviamente pelean por el mayor precio posible porque ellas cobran regalías de entre un 12 y un 18% sobre el precio del barril criollo, y fiscalmente esto tiene un peso muy importante. Para que nos demos una idea, un 40% del presupuesto de Neuquén viene de las regalías petroleras. Entonces, la lectura que hizo el gobierno es: en esta disputa por la renta, prefiero colocarme del lado de los productores, que son los que más puestos de trabajo tienen involucrados, pensando además en el impacto en el tejido social y también en defender la producción de petróleo y gas, que es estratégica para cualquier país, pero es especialmente importante para nosotros en un contexto de falta de dólares. Para ir cerrando, ¿cuál es la lectura simplificada del gobierno? Hay un punto muy importante que tiene que ver con el autoabastecimiento. El gobierno cree que un barril a $45 asegura el modelo de negocios y permite que sigan los planes de inversión más allá de la caída en el precio internacional. No es casual que en el mismo decreto donde se congela el precio también se obliga, aunque laxamente, a las productoras a mantener el nivel de actividad. El problema es que la caída en la demanda del crudo pone paños fríos a este sueño, porque la producción en nuestro país también está frenada. Entonces, aunque el precio esté fijado, si no hay venta, no hay forma de sostenerlo. Y ese es el mayor problema que tenemos que tener en cuenta para adelante, porque por más que el gobierno haya fijado el precio del petróleo en $45, si no hay demanda, entonces los productores van a hacer fila para poder vender el petróleo en el mercado interno, porque justamente si lo van a exportar, lo van a tener que vender a unos $23, como hizo YPF hace poco más de 2 semanas. Por lo tanto, es probable que por más que el decreto diga que el petróleo debe valer $45, productores y refinadores terminen acordando un precio inferior. Entonces, justamente lo que hay que ver en las próximas semanas es cuál es el precio de venta al que finalmente se van a cerrar estas operaciones entre productores y refinadores para el mes de mayo. A su vez, el decreto aclara que los términos del acuerdo son revisables cada 3 meses, por lo que es muy probable que en julio, cuando se empiece a rediscutir esto, el precio del crudo sea inferior a los $45 fijados ahora. En cualquier caso, la recuperación del sector va a ser lenta y va a depender de cómo reaccione la economía y de cómo evolucione el precio a nivel internacional, que también tiene que ver con cómo evolucione la pandemia. No es un tema sencillo, abrimos muchas puertas, esperemos haber traído algo de claridad. Cualquier cosa lo dejas abajo. Adiós.